Como nos tiene acostumbrado el legislador con la, no sé si hiperprotección, llámenlo como quieran, de los créditos públicos, esta cesión de bienes no se puede, dice la ley, no se puede imponer a los acreedores de derecho público. Realmente, si ustedes se dan cuenta, no se puede imponer a nadie. Es decir, se va a proponer a cualquier acreedor. Esta cesión de bienes, insisto, que es en pago, no para pago, tiene, digamos que, dos requisitos. En primer lugar, tiene que ser, no puede ser, quiero decir, de un bien que sea necesario para la continuidad de la actividad profesional. Y en segundo lugar, el bien que se le da en pago a uno de los acreedores tiene que tener un valor razonable, igual o inferior al crédito que se extingue. Y como si no hubiéramos trabajado nunca con este tipo de daciones en pago, dice que si el bien tiene mayor valor, el acreedor deberá ingresar, lo dice así, pero ingresar en la masa activa la diferencia de valor. Los informes del artículo 75 empieza por aquí, empieza la gran modificación y la gran labor de todos ustedes, que son muchos de los que veo administradores concursales. La valoración de los bienes. Esa valoración de los bienes, ese artículo 94, tan farragoso en muchos puntos, empieza a ser necesaria para determinar ese valor razonable de los bienes que se pueden incluir en la propuesta de convenio para cederlo en pago. Y en segundo lugar, la conversión, dice de bienes, estaría yo pensando en otra cosa, la conversión de crédito. ¿En qué? Pues como siempre se ha podido hacer, en acciones, en participaciones, etcétera. La duda que nos surge es, para poder convertir un crédito en participaciones o en acciones, necesitamos, personas jurídicas evidentemente, necesitamos que se cumplan las mayorías que establece la Ley de Sociedades de Capital. Y la duda es, ¿antes o después? Y es un poquito la duda que teníamos cuando estudiábamos, o cuando yo estudiaba el procedimiento abreviado, cuando se permitía la cesión de activo, la cesión global de activo y pasivo, y decíamos lo mismo, la discusión que don Emilio Beltrán, que paz descanse, y doña Juana del Pulgar mantenían. Es decir, la Junta de Socios tiene que aprobar esa conversión. O bien vamos a propuesta de convenio ya con la quiescencia de la Junta de Socios, ya con todo atado, y lo único que esperamos de nuestros acreedores es que los acreedores acepten o no acepten esto que les estamos proponiendo, o bien la aceptación de la Junta de Socios se convierte en parte del contenido del convenio. Yo aquí no opino como doña Juana, yo entiendo más, como decía don Emilio Beltrán, en lo que se refería a la cesión global, que es parte del convenio el conseguir que la Junta de Socios de la entidad acepte esta conversión, de modo y manera que nuestros acreedores pueden haber votado a favor, pero después la Junta de Socios no está de acuerdo y por lo tanto sería un incumplimiento del convenio. Para evitar el control del concurso por parte de determinados acreedores en una evidente acción maligna por parte del deudor, que así volvía a tener teóricamente el control de la votación del convenio y por lo tanto del concurso, se prohibía o se les denegaba el voto a los acreedores que hubieran adquirido su crédito una vez declarado el concurso por actos intervivos. Solamente cuando era por realización forzosa o a título universal. Claro, esto daba lugar a que no se pudieran colocar créditos a sociedades de capital riesgo encargadas de la reestructuración de empresas. Entonces, el legislador en la Ley 38/11 da un pasito para adelante y permite o concede el derecho a voto a acreedores derivativos siempre que fueran entidades sometidas a supervisión. Y en este Real Decreto del año 14 da otro pasito más, y es concede el voto a los acreedores que hayan adquirido su crédito una vez declarado el concurso por actos intervivos, excepto los especialmente relacionados por el deudor, que, como ustedes saben, aquí también tenemos modificaciones, muchas modificaciones, modificación incluso posterior a la del año 14, y como muy gráficamente dice doña Rocío, hasta los invitados a la boda de la hija del deudor terminan siendo acreedores especialmente relacionados con el deudor. Es decir, la zona de sombra
la zona de mucho miedo sigue teniéndolo cada vez más ampliada el legislador respecto a los que después él mismo va a determinar como subordinar. En cuanto a las mayorías, un primer punto que me preguntaba el otro día un compañero, pero el quórum de asistencia, ¿cómo lo computo? ¿Cómo se sigue computando? El quórum de asistencia no se ha modificado, 116.4, es decir, es el 50% de los créditos ordinarios. Ahora bien, las mayorías son las que se han modificado. En principio, olvídense ustedes de la parte de los privilegiados y simplemente nos vamos a los ordinarios. Hay dos niveles de mayorías. Una primera, que es la teóricamente fácil, que yo en 8 años que llevo ya en los mercantiles he visto una sola vez, y es cuando voten a favor más acreedores, es decir, una mayoría simple. ¿Cuándo? Igual que antes, pago íntegro y con espera de menos de 3 años o una quita del 20%, pero pago inmediato. Para el resto dividimos. Antes, acuérdense ustedes, el quórum de asistencia era el mismo que el quórum de aprobación, el 50% de los votos de los acreedores ordinarios. Ahora no. Para una quita de menos del 50%, igual o menor del 50%, una espera igual o menor a 5 años, el 50% de los ordinarios. Si la quita es superior o la espera superior, pero nunca más de 10 años, el 65%. Lo de los privilegiados vamos a dejarlo un momento porque no es realmente una mayoría, sino una mayoría de arrastre. Nos han surgido varias dudas. Una primera duda me la comentaba el otro día un compañero suyo de ustedes, me decía, vamos a proponer una quita del 60% y una espera del 6 años. Por lo tanto, la mayoría que yo necesito es del 65%. Pero si yo consigo el día de la Junta una mayoría del 50%, se entiende aprobada una quita del 50% y una espera de 5 años. No, la propuesta es la propuesta que es y es la que vamos a votar. Y la mayoría que conlleva esa propuesta es el 65%. Si votan el 50% nos alegrará mucho a todos, pero nada más. Es decir, no se puede, no hay una propuesta B. Lo que nos lleva a la segunda opción. Cabe que yo, deudor, les diga a mis acreedores, propongo A, una quita del 50% y una espera de 5 años, o una quita del 20% y una espera de 8 años. Serían dos propuestas, una el 50 y para otra el 65. A esto dicen los jueces de Madrid. No, porque esto es una propuesta condicionada y la propuesta condicionada la prohíbe el artículo 101.1. ¿Por qué? Porque está sujeta a un hecho futuro e incierto, que usted me vote o no me vote. Yo, en mi infinita ignorancia, no veo que esté sujeto a un hecho futuro e incierto más de lo que está cualquier tipo de propuesta. Yo propongo una cosa y tengo unas mayorías distintas. El problema es eso que sería una propuesta alternativa. Pero acuérdense ustedes que la alternatividad, me parece que es el 102, dice que el acreedor tiene un plazo máximo de 1 mes desde que se dicta sentencia aprobando el convenio. Por lo tanto, antes tenemos que haber tenido la mayoría que hayamos tenido que tener. No sé si me estoy explicando con claridad. ¿Pueden ustedes llevar las dos propuestas? Pueden llevar las dos propuestas, pero no hay una alternatividad. Es decir, el acreedor no va a poder elegir una u otra, sino votar una u otra. Yo entiendo que no cabría esa propuesta alternativa que suponga que si se vota el 50% se aprueba una, si se vota el 65% se aprueba otra. Estos que ven ustedes aquí al lado son las que ahora vamos a ver las mayorías de arrastre. Claro, este artículo 134 ha traído otra duda y es, ¿tienen que votar el 60% de los privilegiados o el 75% de los privilegiados? No. Tienen que votar si se arrastran. Y ahora parece que estamos hablando de la brisca o del tute más que de derecho concursal. Pero un acreedor privilegiado puede votar a favor
de la propuesta, él solo, y sentirse él arrastrado y no todo su grupo, aun cuando no llegue a esa mayoría. Las mayorías de arrastre, ustedes acuérdense que tradicionalmente el convenio va a obligar al deudor, va a obligar a los acreedores que hayan votado a favor, a los acreedores ordinarios que no hayan aparecido o que no hayan votado a favor, y a los privilegiados que hubieran votado a favor. Y esto chocaba con la capacidad de arrastre de las mayorías en los acuerdos de refinanciación. Y lo que hace el legislador es traerse esas posibilidades al convenio. En primer lugar, ustedes saben que establece una nueva calificación de los créditos privilegiados especiales o generales, que son los laborales, los públicos, los financieros o el resto. Las mayorías no es 65 y 75, sino 60 y 75 según el tipo de convenio que vayamos a votar. Y esto significa que para que todos los acreedores, por ejemplo, financieros, se vean arrastrados por un convenio, basta con que votaran a favor de dicho convenio el 60 o el 75, según el caso del convenio, de los acreedores del mismo grupo de acreedores privilegiados. Claro, esto nos lleva a lo siguiente, a la valoración. Si estamos hablando de un privilegio especial, no estamos hablando evidentemente por cabeza, sino que estamos hablando del valor de las garantías. Si estamos hablando de un privilegio general, estamos hablando del valor del crédito. Volvemos, por lo tanto, a lo que yo les decía antes del artículo 94.5. Tienen ustedes como administradores concursales que determinar en su informe cuál es, 1, el valor del bien, por lo que les he dicho antes, y 2, el valor de las garantías conforme a este sistema relativamente farragoso de las 9 décimas partes, etcétera, etcétera. Porque, 1, tenemos que saber esa calificación de los acreedores en los 4 grupos y, en segundo lugar, la valoración de las garantías para poder hacer el cómputo y el quórum. Y, por último, una posibilidad que a mí me gusta muy relativamente, y es la posibilidad de la modificación del convenio. Tenemos muy pocos convenios aprobados, y de los pocos convenios que aprobamos, pocos se están cumpliendo. Y la mayoría de ellos, sobre todo los convenios que no tienen un largo plazo de cumplimiento o cuyo plan de viabilidad no ha sido muy bien estudiado, resultan incumplidos. Entonces, la ley, o el legislador, como cree que este Real Decreto del año 14 es más beneficioso en materia de convenio que lo que teníamos hasta entonces con la ley del 2003, permite desde el 6 de septiembre del 2014 hasta el 7 de septiembre de 2016 solicitar la modificación del convenio cuando el convenio resulte incumplido. Y yo les venía a decir que podíamos haber aprovechado para otras cosas. Y les traigo un ejemplo, como por ejemplo las cláusulas aceptadas que preveyeran alternativas. Pero claro, que es lo que el Juzgado de lo Mercantil 1 de La Coruña aceptó por sentencia de 11 de marzo de 2011, pero es el caso Martín Safadesa. Así que era un caso francamente muy triste para traerles como posibilidad de cumplimiento del convenio. Pero sí, por ejemplo, la admisión, se me ocurre, de transacciones por parte de los acreedores y los deudores, imagínense ustedes, para el cumplimiento de los calendarios de pago. La modificación, llegar a un acuerdo entre el deudor y los acreedores para modificar el calendario de pago. Por ejemplo, esto sí lo aceptó el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona en auto del 11 de marzo de 2013, por ejemplo. Es decir, no me parece necesario llegar al punto de hemos incumplido el convenio para solicitar una modificación del mismo, sino dar elementos a las partes, a los acreedores y al deudor para una modificación constante convenio. Sea como fuere, el legislador admite esta modificación de convenio, concede legitimación activa para pedir la modificación en el caso de incumplimiento del mismo al deudor o al 30% de los acreedores impagados. Y esto es la parte relativamente fácil. El trámite
es que se le da traslado de esta petición o bien al deudor, si lo han presentado los acreedores, o a los acreedores si lo presenta el deudor, y necesitamos unas mayorías que son del 60 o 65% si la quita es inferior al 50% a 5 años, o del 75-80% créditos ordinarios o privilegiados si es la segunda opción. Claro, ¿qué acreedores? A mí me genera esa duda, porque el 30% de los acreedores impagados lo entiendo. ¿Quién controla a los que son impagados? Ellos mismos, que van a presentar esa propuesta de modificación del convenio. Pero, ¿quién tiene que aceptarlo? Los acreedores del informe definitivo. Todos. Incluso aquel que haya resultado pagado y que, entiéndanme, le importa un pimiento que se modifique o no se modifique el convenio. Y, por último, una sentencia admitiendo o denegando la modificación del convenio en el plazo de 10 días. Cuestión, como siempre, que en ningún caso esta modificación del convenio va a afectar a los acreedores de derecho público, como casi siempre. Y, en segundo lugar, que el incumplimiento del convenio, sobre todo por parte del deudor, esta posibilidad de la disposición transitoria tercera tiene que ser utilizada, desde mi punto de vista, con cierta celeridad por parte del deudor. Con cierta celeridad porque una de las modificaciones es que la declaración de incumplimiento del convenio abre la puerta a los acreedores privilegiados para ejecutar sus garantías. Ya, sin esperar a la apertura de la fase de liquidación como hasta ahora teníamos. Por lo tanto, si se van sus clientes a solicitar en su caso la modificación de un convenio, tienen que hacerlo antes de que ningún acreedor vaya al juzgado y diga que se ha incumplido el convenio y que su señoría dicte el auto de incumplimiento del convenio, porque abre la espita para todos los acreedores privilegiados.